mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo lo tuyo es, porque me has dado lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Y sigo otra vez. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Alza tus manos y dile, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es, porque me has dado lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es, porque me has dado lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. No quisiéramos irnos sin orar por las personas que están en una gran aflicción, que vinieron hoy buscando de Dios una respuesta, que necesitan ser consolados por el Señor, que necesitan un milagro. Y mire, no necesita usted pensar si soy yo o no soy yo, usted sabe. Y le pido que venga rápido, por favor. Venga aquí, vamos a orar por usted. Toda la iglesia va a orar por usted. Creemos que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Creemos que Dios tiene la respuesta. Creemos que Dios puede darnos ese gozo que necesitamos. Creemos que Dios puede quitar esa aflicción de nuestra vida, esa losa. Creemos que Dios puede sanar nuestra enfermedad. Yo creo que Dios está en este lugar. Yo creo que Dios está escuchando nuestro clamor. Yo creo que Dios se compadece de nosotros. Dice la Escritura que el Señor Jesús siempre salía y veía las multitudes
Señor no ha cambiado. Es lo mismo. Es lo mismo. Dígale de nuevo, hoy vengo ante ti, Señor Jesús. Hoy vengo ante ti. Venimos ante ti, Jesús. Con todo. Y ponemos nuestra necesidad delante de ti, Señor. Vengo mis egos, mi necesidad te entrego en este momento, Señor. Todo lo que soy, te entrego mi enfermedad, te entrego mi problema, Señor. Hoy vengo ante ti. Aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Hoy estoy con todo, Dios. Abre mi corazón. Toca, Señor, toca mi necesidad. Señor, lléname, Dios. A ti clamo en esta mañana, en esta tarde, Señor. Toca mi necesidad. Señor, clamo como el ciego Bartimeo. Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mi necesidad. Señor, escúchame. En medio de esta multitud, lo mío es tuyo, lo tuyo. Aquí estoy, Señor, y clamo a ti. Y clamo a ti, Señor. Ven y tócame, Señor. Ven y lléname, Señor. Ven, Señor. Ven y consuélame, Señor. Ven y quita esta aflicción, Señor. Ven y quita esta aflicción. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Ven, Señor. Y haz milagros. Haz milagros, Señor. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname tu gracia y por favor. Y santo soy, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Lo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Soy mi Señor. Por tu gracia y por tu amor, que fiel y santo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor, todo lo que me das, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, lo que tengo y lo que soy, para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, Señor, para adorarte a ti, Señor. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan en esta mañana y pues vamos a dar inicio a este tiempo devocional. Ya estamos fin de semana, ya estamos terminando esta semana, gracias a Dios, y agradecemos a Dios porque Él es el que nos presta vida, ¿verdad? En este día más. Y pues bueno, vamos
a tomar este tiempo y pues bueno, estamos aquí esperando para orar, ¿verdad? Y poner este tiempo en manos de Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Les damos la bienvenida y damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos presta. Queremos dar las gracias a Dios por las personas que han estado apoyando en la campaña de donación de víveres y también agradecer al Señor por su amor y su generosidad, que Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y gracias por este compromiso que ustedes están pues siendo responsables en su amor hacia con Dios y hacia con su prójimo, que eso es lo más importante, que aprendamos a saber cuál es nuestra responsabilidad delante de los ojos de Dios y pues aplicar la del buen samaritano, ¿verdad? Eso es lo más importante. El samaritano sabía su responsabilidad hacia con Dios y hacia con su prójimo, aunque no conocía de la ley de Dios, pero bueno, él lo entendía y gracias a Dios nosotros también estamos siendo entendidos, estamos caminando con el Señor, aprendiendo a caminar en sus mandamientos y pues eso le trajo honra también al samaritano y pues deshonra al sacerdote y al levita, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, esto de la honra y la deshonra. Pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo de enseñanza en manos de Dios y ahí donde están vamos a poner, vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte en esta mañana la oportunidad tan grande, la bendición que nos das de despertar a este nuevo día, de reconocer que gracias a ti estamos con vida. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, provees, sustentas nuestras necesidades, nos ayudas, nos escuchas, Señor, cuando estamos en alguna dificultad, en alguna situación. Tú nos escuchas, oyes nuestra oración y Señor, también cuando tú nos hablas, nos corriges, nos instruyes, nos redarguyes, Señor, y nos instruyes en tu justicia, Padre, para formar el carácter de tu Hijo Jesucristo y andemos en buenas obras como tú quieres que andemos, Señor, viviendo, corriendo la carrera cristiana, Señor, conforme a las reglas. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos, como amigos, para poder, Señor, honrar y glorificar tu nombre en esta mañana. Ponemos en tus manos esta enseñanza, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y que seas tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy se llama la honra y la deshonra, así se llama. La honra y la deshonra. Y vamos a Proverbios capítulo 11, por favor. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Dice así: Peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos, amados hermanos? Observamos que se relaciona la honestidad de los rectos
con la voluntad de Dios y la deshonestidad de los impíos con su propia voluntad. Eso es lo que observamos en estos versículos. Y vamos a ir viendo versículo por versículo para ir aprendiendo mejor sobre la honra y la deshonra, o sea, la honestidad y la deshonestidad. Son unos principios muy importantes que debemos nosotros aprender a aplicarlos en nuestra vida. Dice ahí el versículo 1. Peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es lo que aquí el escritor de Proverbios nos está diciendo? Está haciendo claramente alusión, fíjense bien, a los mercaderes, a los que son personas que se dedican al comercio, a andar vendiendo, ¿sí? En la antigüedad, amados hermanos, los mercaderes deshonestos tenían dos tipos de monedas o dos tipos de pesos. Para un tipo de monedas o de pesos, de dinero, para comprar y otro para vender. Y los pesos de comprar pesaban más de lo debido, y de modo que así se conseguía más mercancía de la que pagaban. Con los pesos de vender pesaban lo contrario, de modo que el comprador recibía menos de lo que pagaba. Y lo mismo pasa hoy, ¿no? Cuando alguien tiene sus pesos desajustados, ¿sí? Tiene pesos, digamos, para comprar en su báscula, tiene dos básculas, ¿no? Una de más y una de donde menos, ¿no? Y para cuando viene la mercancía, pues la pesa en la que va a pesar menos. Pero para cuando va a vender, pesa la mercancía en la que pesa más. A eso se está refiriendo. En los negocios en la actualidad también esto es una práctica deshonesta, hermanos. Y entran bajo este apartado de peso falso. ¿Por qué? Porque más ofensivo a Dios que el fraude es esto del peso. O sea, para Dios es ofensivo el fraude en el comercio. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, se menciona aquí el peso falso en representación de todas las prácticas injustas y fraudulentas en el trato con otras personas. O sea, yo estoy siendo injusto y estoy siendo fraudulento hacia mi prójimo. ¿Por qué? Por estar vendiendo kilos de 900 gramos. A eso se refiere. Y eso pues es realmente ofensivo a Dios y hacia el trato con mis personas. Esto dice la Escritura que es abominación a Jehová. Los hombres suelen tener en poco tales fraudes y piensan que todo está bien cuando se trata de ganar dinero, pero no es así, hermanos. Miren, acompáñenme a Levítico capítulo 19, versículo 35. Levítico 19, 35. No hagáis injusticia en el juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrás. Yo Jehová nuestro Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Aquí está dando una indicación que nosotros no debemos de hacer injusticia, ¿sí? En medida de la tierra. Por ejemplo, si yo vendo un terreno, lo tengo que vender a un precio justo. Si yo vendo un carro, también lo tengo que vender a un precio justo. No puedo ganarle ventaja, no, tengo que ser justo ante los ojos del Señor. Hay personas que venden sus terrenos y fíjense, digamos, por ejemplo, el terreno aquí en Milpalta, por decir, aquí donde vivimos, el metro te lo están dando en 2,000 pesos, el metro de tierra. Y tú dices, oye, pero nada más tengo como para darte, ahorita quiero comprarte 300 metros, pero tengo para darte de enganche nada más 50,000 pesos. Hay quienes son injustos, fíjate, y agarran y dicen, está bien, te los vendo, los 300 metros,
pero ya no te voy a vender el metro a 2,000, te lo voy a vender a 2,300 pesos y me vas abonando poco a poco. Me das el enganche y me vas pagando poco a poco. Eso ya es injusto. O sea, ante los ojos de Jehová, pues no es justo. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Eso nos deja hablar de la injusticia que hay en el corazón y en la mente de ese hombre. Lo más justo que es, no te preocupes, si tú me lo pagas, ya te dije 2,000 pesos, está bien, te respeto los 2,000 pesos. Esa es la manera en que tú me los puedes ir pagando con un enganche de 50,000 pesos y después 2,000 pesos mensuales. Está bien, no hay ningún problema, vamos firmando los pagarés y cada que me des la cantidad, te doy un pagaré. Eso es lo justo, hermanos. O aquellos que tienen carro también. El carro también hay personas que medio lo arreglan y medio lo dejan bonito, pero por dentro el motor o la caja de velocidades está mal y aún así agarran y se lo avientan a la persona y no son justos, no le dicen correctamente qué es lo que tiene el carro y así lo andan vendiendo. Eso es ser injusto. Como lo mismo es el comerciante. Fíjate, yo como persona que es comprador, yo voy a comprar mi mercancía al mercado, mis alimentos, y yo voy confiado en que, pues de alguna manera, el que me está despachando me va a despachar lo que es correcto, ¿verdad? Si yo le pido 1 kilo, me da 1 kilo. Pero hay quienes no hacen eso, y eso no le agrada a Dios. Eso es injusto, eso es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siendo injustos y fraudulentos en el trato hacia con los demás. Los estamos ofendiendo al estarles robando. Eso se refiere. Es un robo realmente y es pecado delante de los ojos de Dios. Ahora, no te olvides que lo que tú siembras, cosechas. Si tú eres injusto con las pesas, pues también cuando tú vayas a querer comprar, ¿qué crees? Te la van a aplicar igual. Pero también dice el proverbio, Proverbios 11:1, peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando dice que la pesa cabal se refiere a la pesa precisa, conforme o exactamente a lo que debe de ser justo. A eso se refiere. Y nada agrada tanto a Dios como el trato honesto y justo que das hacia los demás. Tú que eres comerciante o que te dedicas al comercio, tienes negocio, esto, el otro, te voy a decir algo. Si tú eres justo y honesto con tus compradores, mira, Dios te va a bendecir. Pero si tú eres injusto y deshonesto y fraudulento con tus compradores, no esperes la bendición de Dios. Te van a venir tus consecuencias. Porque estás pecando contra Dios. Y nada hay tan necesario para hacer que nosotros y nuestras devociones agraden a Dios como ser verdaderamente cabales y justos. O sea, tenemos que ser precisos y exactos en darle al cliente lo que es correcto, justo, ¿verdad? Miren, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25, versículo 13 al 16. Deuteronomio capítulo 25, versículo 13 al 16. Fíjense, le está hablando al pueblo, le está instruyendo Dios a su pueblo. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, no tendrás en tu negocio pesa grande y pesa chica. Pesa grande para vender y pesa chica para comprar, ¿no? Dijéramos nosotros, no, espérate. Dice, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Efa es la moneda, efa pequeña o efa grande. Efa grande para comprar y efa pequeña, efa grande para vender y efa pequeña para comprar, ¿no? Dice, 15, fíjense bien. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate la bendición que viene cuando tú tienes pesas exactas, cuando eres justo y cuando tú eres honesto.
te vienen, tus días se prolongan en tu tierra. ¿Por qué? Porque estás llevando una vida justa delante de Dios. Dice el versículo 16, porque abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Es abominación a Jehová toda injusticia, hermanos. Y más cuando somos injustos hacia con nuestro prójimo. Imagínate que la persona que te está comprando no es creyente y se entera que tú eres creyente y después al poco rato se entera que le robas. ¡Qué tremendo! No, pues ni ganas le van a dar de ser cristiano. Va a decir, no, para ser ladrón como este mejor, no, ahí nos vemos. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos pide que nosotros verdaderamente seamos justos? Que tengamos un trato honesto y justo hacia nuestro prójimo. Y esto es muy importante, hermanos, cuidar en estas áreas de nuestra vida esto. Regreso a Proverbios 11:2, ¿verdad? Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué nos deja ver este proverbio? Bueno, el orgullo va acompañado de la soberbia, de la altivez y de la autosuficiencia. Eso es el orgullo. Entonces, cuando una persona es soberbia, manifiesta orgullo, autosuficiencia, yo puedo solo, no necesito ayuda, ¿para qué les digo a los demás? No, yo solito puedo y voy a ver cómo me las arreglo, ¿no? No, eso es orgullo y autosuficiencia, y hay soberbia ahí. ¿Por qué? Porque el orgullo es una vergüenza para el hombre. ¿Por qué? Porque se olvida, fíjense bien, el hombre se olvida que ha sido formado del polvo de la tierra y que la vida y todo lo que tiene depende de Dios. Todo lo que tenemos depende de Dios. Pero el orgullo nos hace perder, fíjense bien, el derecho a poseer todo lo que tenemos. Y realmente cuando eso pasa hay altivez y se hace a sí mismo una persona despreciable. Es bien complicado, hermanos, darnos cuenta que el orgullo y la soberbia nos hace personas despreciables. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque el orgullo y la soberbia te lleva a ser autosuficiente. Piensas que todo lo puedes, que todo lo sabes. Y entonces, ¿qué sucede? Te olvidas de Dios. Y la gente que está a tu alrededor no se quiere acercar a ti. ¿Por qué? Porque como tu orgullo y tu soberbia están al máximo, te lleva a tratar con desprecio a los demás. Mira, a veces nosotros decimos, no, pastor, pero yo no los trato mal, ni le hago mal a nadie. Y les preguntas, oye, ¿y cómo te diriges con tu esposa? Siendo sinceros. Cuando tu esposa comete un error, ¿qué haces? Ay, pues la verdad, pastor, me molesta. Me molesta porque a veces pienso y digo, ¿qué no se fija? ¿No pone atención a lo que hace? Y me molesta, pastor, me disgusta, me irrita. ¿Y qué le dices? No le digo nada, nada más agarro y pongo mi cara de molesto, pastor. Pues fíjate que con esa cara de molesto la estamos despreciando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si me doy cuenta que mi esposa tuvo un accidente en la realización de sus quehaceres, que yo vaya y le ayude y le pueda decir, oye, mi amor, ¿te puedo ayudar en algo? Pero la realidad es que a veces en vez de hacer eso, ¿sabes qué es lo que hacemos? Ah, ya otra vez se te rompieron los trastes. ¿Qué no tienes cuidado? Ponte abusada, ponte lista. Si de por sí apenas si estamos en la pandemia y apenas tenemos para comer y a ti se te ocurre quebrar los trastes, ¿dónde vamos a comer? O sea, no, amados hermanos, tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud. Tenemos que verdaderamente nosotros darnos cuenta que
si hay orgullo en nosotros. Y es ahí donde nos cuesta trabajo darnos cuenta si hay orgullo en nosotros o no. ¿Por qué? Porque no nos estamos reflejando constantemente en las Escrituras. Cuando nosotros vamos a reflejarnos constantemente en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta en las actitudes que tenemos de orgullo y de soberbia. Son actitudes hacia con nuestra esposa, son actitudes hacia con los hijos, son actitudes hacia con los familiares o son actitudes hacia con los compañeros en el trabajo, de orgullo y soberbia. A veces nosotros decimos, no, yo puedo y me va a salir porque me va a salir. Y cuando Dios te está poniendo la ayuda de otra persona para enseñarte a resolver de una manera más fácil y práctica la situación, y tú no quieres recibir la ayuda. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando, fíjense, nosotros vamos y nos damos cuenta de que a algunas personas se les da el consejo de la palabra. Y hay quienes lo reciben y lo hacen. ¿Qué muestran eso? Que hay humildad en su corazón y se esfuerzan por estarlo practicando. Pero hay quienes lo escuchan y no lo hacen. ¿Qué nos deja ver eso? Que hay orgullo en su corazón, hay soberbia. Y eso es pecado. El soberbio se hace a sí mismo despreciable y es pecado porque a Dios le desagrada una persona que se sienta orgullosa y autosuficiente, y esa persona con mucha frecuencia discrimina a los demás, como que los sobaja, él se quiere sentir más que los demás. O sea, miren, hay personas que lo demuestran con su manera de hablar, que son orgullosos y soberbios. Para todo ellos quieren tomar la atención de la plática y para todo, es que yo esto, es que yo el otro, no, yo me la sé, mira, yo soy un hombre bien prevenido, soy casi Juan Camaney, ¿no? y entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen, siempre hablan de que tienen todo seguro aquí, seguro allá, seguro en todos lados, pero la realidad es que lo único que deja ver es que hay orgullo y hay soberbia. Bueno, está bien, si lo tienes está bien, no está mal. Que tengas ordenadas las áreas de tu vida, no está mal. Pero cuando las utilices, los ejemplos, utilízalos de manera humilde para edificación de los demás y enséñales con una actitud humilde. Voy a poner un ejemplo, fíjense bien. Por decir, si yo que soy, el Señor me permitió adquirir el conocimiento sobre la educación física. Cuando yo veo a una persona que está queriendo aprender educación física, entonces pues primero voy y le digo, oye, y si yo veo que está haciendo algunos ejercicios de una manera incorrecta, pues lo primero es, llego, lo saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Raúl y pues de alguna manera veo que estás haciendo alguna actividad. ¿Me permitirías ayudarte en orientarte cómo hacer de una mejor manera el ejercicio? Y ahí estoy teniendo la humildad, el respeto y el cuidado hacia la persona para enseñarle a hacer de una manera correcta sus ejercicios y evitar que se lesione. Pero hay otras, si hubiera orgullo y soberbia entonces en mí, ¿sabes qué es lo que pasaría? Yo vería a la persona que está haciendo el ejercicio mal y diría, estás bien mal, lo estás haciendo mal, te vas a lastimar, ni sabes hacerlo. Ya hay orgullo y hay soberbia. No hay la humildad como para poder ayudar a la otra persona. Si te das cuenta que está haciendo las cosas mal, tenemos que tener la humildad para ayudar a los demás. No tenemos que permitir el orgullo y la soberbia. Ya déjalo que le salgan las cosas como quiera, pues total, ¿no? Al cabo le van a venir sus consecuencias. Pero también la otra persona tiene que tener la humildad para recibir. Ese es el detalle. Que cuando una persona no recibe es porque hay orgullo y hay soberbia. Que sí, que es la otra parte, ¿verdad? El otro lado, pues es esa parte, el que alguien te quiere ayudar y tú no quieres. Entonces, cuando nosotros no queremos, es porque también estamos manifestando ciertamente orgullo o no queremos reconocer. Normalmente el orgullo también se disfraza de no querer reconocer tus errores, de no querer reconocer tus faltas, tus debilidades, delante de los demás. Sí. Y entonces dices, no,
ponemos una careta o una forma Una una apariencia de ver que no pasa nada, ¿no? No, así estoy bien, no te preocupes, o sea, si estoy bien, yo ya te entendí. y realmente ese yo ya te entendí o eso yo ya lo sé, pues nos deja ver que está tocando una parte de nosotros que pues finalmente es orgullo de pues no querer recibir, de no querer escuchar incluso nada más, ¿verdad? Nos cuesta trabajo en esa parte a veces escuchar a otros sobre lo que opinan de lo que nosotros hacemos. Eso también denota mucho lo que viene siendo esa parte del orgullo que es difícil de detectar uno mismo. Al menos que se humille uno, tenga una vida de humillación, es decir, mi mente la humillo, digo, no, eso que estoy pensando, a ver, no, ¿qué estoy pensando en sí? ¿Qué estoy realmente pensando como que me está llevando a actuar? Entonces, cuando tenemos esa examinación, o sea, de examinarnos a la luz de la palabra y en oración, humillándonos, eso va a poder ayudarnos a ver o al menos a aceptar lo que otros opinan o lo que otros piensan de nosotros. Sí, sí. ¿Saben? Esta parte de cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Y es verdad, somos hombres o mujeres, cuando hay soberbia en nosotros, no hay honra sino deshonra. Esto le pasó al rey Nabucodonosor. Cuando Dios le permitió al rey Nabucodonosor, junto con su gobierno, y eso viene en el libro del profeta Daniel, léanlo. Dios permitió que Nabucodonosor tuviera riquezas y fuera como un árbol frondoso, grandísimo, donde los animales hacían su nido y se protegían los animales del campo. Entonces Dios le permitió muchas riquezas y poder a Nabucodonosor. Incluso Dios usó la vida del rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia para poder disciplinar a Jerusalén, a su pueblo judío. Y cuando eso pasa son los 70 años de cautiverio, y ahí es donde entra Daniel, Cedrac, Mesac y Abed-Negó ahí al cautiverio de los 70 años. Y ahí Dios usa la vida del profeta Daniel para poder interpretarle su sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol grandote, frondoso, y Dios usa a Daniel para decirle que ese árbol grande y frondoso era él, Nabucodonosor, el rey. Pero también en ese sueño se veía una mano, una que cortaban el árbol desde arriba, con un poder venía alguien tan grande. Ajá. Desde abajo. O sea, desde el cielo venía alguien y cortaba el árbol desde la raíz, ¿no? Ajá. A eso, esta parte me da a entender, para que podamos nosotros darnos cuenta que lo que estaba Dios anunciándole era que iba a ser cortado el reino y todo lo que era Nabucodonosor, pero le estaba avisando por medio de un sueño, y Daniel le dijo si él hiciera cosas ya justas y que restaurara el daño que había hecho, pues Dios lo iba a perdonar y le iba a dejar el reino ahí que estuviera. Pero si no, iba a venir juicio sobre él, iba a venir la justicia de Dios, y que entonces iba a ser como bestia y como animal, y que iba a estar 7 años arrastrándose por el campo, iba a perder la razón y el sentido. Pues quiero decirles que eso hace la soberbia. La soberbia nos lleva a perder el uso del sentido de la razón, del sentido común, y andamos actuando más como bestias o como moviéndonos por el sentir que por la razón. Y Nabucodonosor, cuando dice que se paró así en las puertas, en el alcoba de su palacio, y dijo: este es el gran reino e imperio que he levantado y es formado por mis fuerzas. Y entonces dice que en ese momento, ¡fum!, le vino o sea, perdió su sentido común y se volvió como una bestia. O sea, empezó un hombre a arrastrarse como animal y anduvo ahí 7 años como bestia en el campo, hasta que dice que volvió en sí y alzó los ojos después de 7 años y dijo:
Ahora conozco que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que Jehová al que él quiere humilla, al soberbio lo humilla, dice la Escritura, y al humilde lo ayuda. Y entonces ahí es donde le volvió en sí, le fue devuelto su conciencia, pero reconoció que Jehová el Altísimo tiene el poder para humillar al soberbio y tiene el poder para levantar al humilde. Hermanos, este es un punto muy clave y muy importante porque debemos de aprender a ponerlo por obra en las áreas de nuestra vida. Debemos de manifestar y de ejercitar la humildad en todas las áreas de nuestra vida. Aun cuando nosotros llegamos a cometer pecado, tenemos que tener la humildad para ir y hablar con Dios y decirle la verdad. Señor, me dejé seducir y arrastrar por mi pasión desordenada y cometí este pecado. Perdóname, Señor. Y eso lo ve Dios. Dios mira el corazón de los hombres. Y al que se humilla, Dios lo ayuda. Pero al que es orgulloso y soberbio, no pasa nada, pues les damos kilos de 900 gramos, no pasa nada. No, le va a venir su deshonra. Pero cuando eres humilde, ¿qué crees? La sabiduría está contigo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y cuando una persona cuando somos orgullosos y soberbios, mira, de repente nos viene ¡paz! El quebrantamiento como a Nabucodonosor. Proverbios 16:18, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, sí es cierto. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor, hermanos, que vivamos una vida humillada bajo la poderosa mano de Dios, porque al orgulloso, al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo exalta, Dios lo ayuda en sus debilidades. Y así como en el orgullo hay necedad, hermanos, y acarrea deshonra, con los humildes hay sabiduría y acarrea honra. Proverbios 15:33 dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Pablo se lo enseñó claramente a los corintios. Pablo también, Dios le hizo ver que los corintios necesitaban esta instrucción y se los dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. 1 Corintios 8:1. Dice Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ahora sí que, como decía ese cierto filósofo, yo solo sé que no sé nada. La verdad, y bien cierto. O sea, realmente hasta este día y hasta este punto lo único que podemos saber es que lo que Dios nos está hablando ahorita, que debemos de aprender a tener humildad en las áreas de nuestra vida. Tengo que tener humildad para tratar a mi esposa, para tratar a mis hijos. Tengo que tener la humildad para resolver una situación cuando se viene sobre de mi vida. ¿Cómo la resuelvo? ¿Con qué actitud la voy a resolver? ¿Cómo voy a reaccionar o accionar ante esa situación? Lo que nosotros sabemos, pues sabemos de parte de Dios. Esa es la parte también en la que nosotros nos damos cuenta que el conocimiento viene de Él. Toda sabiduría viene de Él y sabemos que de Él proviene y de nosotros no es nada. Sin embargo, adquirimos el conocimiento por gracia de Dios. Y ese conocimiento que adquirimos, tenemos que proceder antes lo que es el amor. Es decir, el hecho de que nosotros sepamos conocimiento no nos hace más ni nos hace menos que otros, sino simplemente tenemos lo necesario que Dios nos da a nosotros y que tenemos que saberlo dar. Para eso hay que
tener la actitud de humildad, la actitud de poder, la sabiduría también para poder dar ese conocimiento, cómo Sí. darlo. Fíjense que yo he podido ver en la escritura, gracias a Dios, que hay una parte donde Dios quiere que su pueblo no perezca. Y una de las armas muy sutiles del enemigo, fíjense bien cuál es, la pereza. La pereza nos impide tener conocimiento de Dios. La pereza nos impide estudiar, disciplinar nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona es perezosa, viene pobreza y vergüenza espiritual. Lo mismo es en el trabajo. Cuando la persona es perezosa, le viene pobreza y vergüenza. No tiene para comer, no tiene para vestir, no tiene dónde vivir. O sea, viene una desgracia totalmente sobre la vida de esa persona por ser perezosa. Bueno, entonces esta es una de las armas del enemigo. El que nosotros, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Y qué crees? Dios le dijo a su pueblo que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, qué importante es tener conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios va de la mano con la humillación, con la humildad. Si nosotros, fíjense bien, adquirimos conocimiento de Dios y llevamos una vida de humillación en oración y una vida de quebranto en la oración, pues quiero decirte que ese conocimiento y esa humillación hacen que verdaderamente percibas el grande amor de Dios que se está derramando en tu vida al hacerte comprender y entender que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que amar a Dios obedeciendo sus mandamientos y amar a tu prójimo también, como a ti mismo. Y ese amor, ¿sabes qué es lo que trae? Edificación. Pero cuando no hay humillación y hay conocimiento, ¿sabes cuál es el resultado de eso? Hay orgullo y soberbia. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos tenían mucho conocimiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés, pero no había humillación en su corazón. ¿Y sabes cómo lo demostraban? Porque cuando veían a su prójimo tener necesidad, no lo amaban. Ellos veían que el pueblo de Dios tenía necesidad de conocer a Dios, pero ¿sabes? Ellos decían, no, nada más les vamos a dar estos, es más, acomodaban la ley de Dios a su antojo. No te debes de sentar a comer con los pobres. El sábado, si tu animal se cae al hoyo, no lo tienes que sacar porque es día de reposo. Te debes de lavar las manos antes de sentarte a comer porque si no pecas contra Dios. Normas externas. Normas externas, como dice mi esposa. Pero Jesús vino a mostrarles el verdadero conocimiento con la humildad y la humillación, que se convirtió en amor. Fue movido por amor a nosotros, fue movido a misericordia, porque cuando vio al enfermo lo sanaba, cuando vio al endemoniado lo liberaba, cuando vio al oprimido lo libertaba. Y la actitud que tuvo, hermanos, para poder él manifestar todo esto. Sí, porque cuando se ve que estamos obrando o operando en la humillación con amor, con conocimiento, cuando nuestra actitud es la correcta ante lo que vayamos a ejercer. O sea, si yo voy a corregir a alguien, mi actitud es la que cuenta. Para Dios no es las obras que yo hago. Para Dios es con qué intención y con qué actitud yo lo hago. Algo que a mí me ayudó mucho fue que cuando yo, en el tiempo que servía al Señor, desde que fui teniendo entendimiento de la voluntad de Dios, empecé a ponerme como en la mente la idea de que si yo iba a servir al Señor, siempre tuviera en cuenta cómo lo hacía.
lo importante no era salir de mi casa e irme a la congregación, aunque era un mandato que yo debía hacer porque amaba al Señor y quería estar con el cuerpo de Cristo. Pero lo más importante era siempre, yo me ponía en mi mente, ¿cómo voy? ¿Con qué actitud voy? ¿Con qué realmente intención voy? Y eso yo procuraba cuidar siempre en este caminar. Y decía, no puedo salir de mi casa enojado, ¿verdad? Y entonces, pues voy allá y llego allá y como si no pasó nada. No, sino que antes procurar ponerse a cuentas. Y eso ha sido de verdad algo que hasta la fecha lo hemos podido ejercer, mi esposo y yo, de decirnos antes o de arreglar el asunto antes. A ver, no, tomé una mala actitud. Voy y lo abro, lo digo, mira, no importa las veces que lo tengamos que decir, porque pues al final estamos en este caminar, en este ejercitarnos. Y ¿sabes qué? Te ofendí, te dije esto no fue correcto, lo reconozco, perdóname, amigos, y ya, ¿no? Entonces, porque es algo que ya se ha ejercitado más constantemente debido a que hemos hecho morir el orgullo, la soberbia que a veces nos impide reconocer que estamos mal, que hemos dicho algo mal, que hemos hecho algo mal, y eso nos ha llevado a una mala actitud. Sí, saben, Dios se lo dijo claramente a su pueblo que era lo que pedía de ellos. Acompáñenme por favor al libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Nos está hablando a nosotros el Señor también aquí directamente. Porque fíjense, el profeta hace una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjense, reflexionen. ¿Con qué? ¿Con qué yo me presentaré a Jehová el día de hoy y adoraré al Dios Altísimo? Y dice, otra pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Me presentaré a Él con mi carro, con mi casa, con eso? Y dice el 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Jehová con que le traiga mi carro, mi casa, con que venda todo lo que tenga y se lo dé? Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el 8, fíjense lo que dice el profeta al pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, solamente hacer justicia, o sea, pesas justas. Que seas justo en tu trato hacia con los demás. Justo en tu trato hacia con tu esposa, justo en tu trato hacia con tus hijos, justo en tu trato hacia con tus compañeros en el trabajo, justo hacia con tus autoridades de gobierno, justo hacia con tus autoridades espirituales. ¿Sabías que somos justos cuando nosotros obedecemos las autoridades, las indicaciones sanitarias de nuestras autoridades de gobierno? ¿Que estamos manifestando una vida justa? Cuando nos sometemos a las indicaciones de ellos y cuando sabemos que esas indicaciones no nos están llevando a pecar, pero cuando nosotros las desobedecemos estamos manifestando injusticia, rebeldía contra Dios, orgullo y soberbia, que nos sentimos mucho mejor que las autoridades de gobierno. ¿Para qué uso el cubrebocas? ¿Para qué me quedo en casa? Estamos manifestando eso. Rebeldía, injusticia en nuestras vidas y nos decimos a veces ser cristianos, pero Dios Dios nos está enseñando esta mañana que nosotros debemos de aprender, ¿sí? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia. Cuando tú te sometes, fíjate, a esforzarte por tener una vida disciplinada de oración y de estudio de la palabra, tú estás mostrando que eres un hombre y una mujer justa delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si sabes que eso es bueno y lo haces, pues Dios se agrada de eso. Cuando tú estás aprendiendo
aprendiendo a cómo tratar de vivir correctamente en esta vida con la palabra de Dios y lo aplicas, te esfuerzas por aplicarlo en la vida con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo o con tus familiares o en el trabajo, tú estás manifestando una vida justa, aun si tú te equivocaras y ofendieras a alguien, pero vas y le pides perdón, tú estás manifestando una vida justa en tu vida. Eres un hombre y una mujer que está manifestando justicia de Dios. Pastor, pero es que me da vergüenza, me da miedo, ¿qué van a decir? Olvídate de la vergüenza y el miedo, hazlo a un lado y piensa en esto. Yo tengo que aprender a ser un hombre y una mujer justa o justo. Y tengo que tratar a mi prójimo como merece, con justicia. Si lo ofendí, lo justo es que voy y le pido perdón. Si yo como varón he sido injusto en no suplir las necesidades de mi familia, no estoy hablando económicas nada más, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades de vestimenta, necesidades físicas, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir y hablar con mi familia, ¿saben qué? Perdónenme, pero a partir de hoy me voy a dar un tiempo para convivir con ustedes. Y si tienes hijos, como padre, perdónenme hijos, pero a partir de mañana o de hoy me voy a dar un tiempo para jugar con ustedes o para estudiar con ustedes. Y empiezas a manifestar una vida justa. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide solamente Jehová de ti? Hacer justicia. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dice, y amar misericordia. ¿Sabes que cuando pasas tiempo jugando con tu esposa y con tus hijos, estás mostrando que también eres misericordioso? Aparte de que muestras la justicia. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana platicando con tu esposa, escuchándola, jugando a lo mejor entre ustedes dos como matrimonio? ¿O con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas? Es algo muy hermoso de parte de Dios esto que el Señor nos está regalando. Amar misericordia. ¿Sabes? La misericordia es aquella actitud, aquella compasión que Dios tuvo al vernos a nosotros, la condición miserable en la que nos encontramos de pecadores y se dio cuenta que nosotros no tenemos la capacidad y la fuerza para vencer nuestros propios pecados. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todos los que decidamos creer en Él, no nos pierdamos, mas tengamos vida eterna. No nos pierdamos siendo esclavos del pecado, mas tengamos libertad en la vida eterna con Cristo Jesús. Y esa es la misericordia que Él tuvo. Ahora, si Él tuvo misericordia de ver cómo estábamos y hoy ya no somos esclavos del pecado, nosotros cuando vemos a otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Ser movidos a misericordia en su necesidad. Lo mismo es en el matrimonio. En el matrimonio tú te das cuenta cuando hay una debilidad en la vida del otro o de los hijos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Mostrar misericordia, quiere decir compasión, orar por ellos. Primera de cuentas, orar, mantener un tiempo o una vida de oración en esa necesidad por tu esposo, por tus hijos, por tu esposa. Orar si ya tú notaste una debilidad en su vida, ¿para qué? Para que Dios esté obrando en esa vida y después Dios te pueda dar a ti el consejo o te dé el consejo que puedas tú darle y levantarle. Así es. Y ahí es donde estamos mostrando también compasión, misericordia. Sí, muestras esa justicia y amas misericordia. Entonces, y dice, y te pide otra cosa, dice ahí, y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes cuándo nos humillamos ante Dios? En el momento que estamos escuchando el consejo que Dios nos está dando y nosotros decimos, sí, Señor. Sí, yo reconozco que he sido injusto en el trato con mi esposa y con mis hijos. Sí, Señor, yo reconozco que no he tenido misericordia porque he visto la necesidad de mi familia y no les he dado. Aún teniendo no les he dado. O he visto la necesidad de otros y aún teniendo no les he dado, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y hoy corrijo esa situación, Padre. Y ahí estás aprendiendo a humillarte ante tu Dios.
Y esa humillación también te lleva a que tú te reconozcas siempre necesitado de Dios. Siempre necesitado de Dios. Nunca, ahí es como mantenemos una humillación con Dios, no vamos a creer ser algo. No vamos a creer que porque ya hacemos justicia conforme a la voluntad de Dios o conforme tenemos la compasión, la misericordia, ya somos algo o ya no, por eso es el tercero, ¿verdad? La humillación ante tu Dios, para que mantengamos la humildad necesaria, ¿verdad? Y reconocer que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque viene de Dios, porque Dios nos los está dando y nada es nuestro. Nada es nuestro, ninguna actitud bondadosa que podamos nosotros tener no viene de nosotros. Cuando nosotros nos tenemos claridad en esto, entonces nuestra vida va a ser como cualquier otro en el sentido de valorar la parte humana del hombre, del ser humano. Entonces entenderemos su situación, entenderemos por qué pasa lo que pasa, a pesar de que hay cierta afectación o alguien puede estar podemos estar siendo afectados por ese alguien, pero aún ahí vamos a tener esa compasión, esa misericordia, esa justicia, esa humillación para poder orar o ayudar a esa persona. Realmente nosotros tenemos que aprender a comprender y que, como dice Proverbios, ¿no? Con los humildes está la sabiduría. Si nosotros queremos aprender o queremos ser sabios verdaderamente, tenemos que empezar siendo humildes, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos aprender a ser justos y a amar misericordia y a humillarnos delante de Dios. Todos los días de vida que el Señor nos preste, cada uno de los días de vida que Dios nos preste, de verdad necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios. Pablo le dio el consejo a la iglesia de Filipo. Con esto vamos terminando. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Dice así: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la actitud. Tenemos que aprender a despojarnos a nosotros mismos. Tomando forma de siervo, de esclavo. Tenemos que aprender a tomar la forma de esclavos. Un esclavo no tiene derechos, tiene responsabilidades. Dice, y dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. A sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Y este es el ejemplo que debemos de seguir. Señor, yo tengo que humillarme y entender que debo de hacer lo justo y debo de ser misericordioso con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros en el trabajo, con las cosas que yo hablo, con las cosas que yo hago. Debo de aprender a ser justo y misericordioso. Ayúdame, Señor, ayúdame a humillarme a mí mismo, a tomar la forma de siervo que tú quieres que yo tome, porque ese es el ejemplo a seguir, ese es el ejemplo que me dejaste tú cuando caminaste en esta tierra, Señor Jesús. Necesito verdaderamente humillarme delante de ti, bajo tu poderosa mano de Dios, Señor, para que cuando fuere necesario tú me ayudes, Padre. Y eso lo dijo Pedro. Pedro también tuvo que aprender esta actitud de Jesús, a no considerarse el ser algo él, sino verdaderamente a despojarse de sí mismo,
¿sí? Y a tomar forma de siervo y a humillarse a sí mismo para ser obediente a Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo esta mañana. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Y vamos pues a poner por obra esto que el Señor nos está dando esta mañana. Que en el transcurso de este día pongamos en práctica lo que le dijo al pueblo, ¿no? Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica estos principios. Señor, queremos agradecerte en esta mañana tu consejo sabio, Señor, que has dado a nuestras vidas. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy, Padre eterno y celestial, reconocemos que hemos fallado, Padre, que en algún momento, Padre, hemos sido injustos en nuestro trato hacia con los demás. Hemos tenido pesas no justas, sino injustas. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, Señor, de toda injusticia que hemos cometido hacia contigo y hacia con nuestro prójimo. Perdónanos porque no hemos amado a nuestro prójimo y a nuestra familia y a nuestros compañeros, Señor, como tú nos lo estás pidiendo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprender a tener el conocimiento de tu palabra, pero que vaya de la mano con una vida de humillación en nuestra vida. Hoy nos humillamos delante de tu presencia. Hoy te reconocemos como el único y sabio Dios, inmortal, invisible, el que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy comprendemos y entendemos, Señor, que el sentir que hubo en ti, también quieres que esté en nosotros, Señor, de humillarnos, de despojarnos a nosotros mismos, de tomar forma de siervos, así como tú lo hiciste, que no veniste para ser servidos, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Así nosotros tenemos que tomar esa forma de, Señor, de siervos, de esclavos, Señor, y de humillarnos a nosotros mismos para aprender a ser obedientes a tu palabra, Señor, porque es mejor la obediencia a tu palabra, es mejor humillarnos y reconocer que nos falta obediencia a tu palabra. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, en medio de este tiempo difícil, Señor. Aún, Señor, seguimos aprendiendo a correr el desafío de la vida cristiana, Señor. Y esto es un desafío, Padre. Pero si tú nos estás mandando este desafío es porque sí se puede. Nosotros encomendamos nuestra vida, nuestra familia a ti en este día y te pedimos que nos ayudes a correr este día, Padre, conforme a las reglas. Señor, a correr humillándonos, Señor, haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos delante de ti. Ten piedad y ten misericordia de nosotros, Padre, y que cuando venga la prueba o la tentación nos humillemos, Señor. Nos humillemos a nosotros mismos, Padre, y dependamos de ti. Tú, Señor, has dicho claramente que nos humillemos bajo tu poderosa mano, para que cuando fuere tiempo tú nos levantes, tú nos ayudes, tú nos fortalezcas, Señor. Tú nos llenes de sabiduría para saber resolver las situaciones que vengan a nuestra vida. Hoy encomendamos nuestra vida a ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por los que están escuchando esta enseñanza, Padre. También te pedimos por ellos. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos como la tienes de nosotros también, Señor. Y fortalécelos en su ser interior. Que ellos sigan, Señor, aprendiendo también a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarse delante de ti. Señor, que juntos como hermanos lo aprendamos a hacer. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendecimos también su familia, Señor. Guárdalos en este día. Líbralos de pecar contra ti. Guárdalos de toda injusticia, Señor. Y ayúdalos, Señor, a vivir humillados también bajo tu poderosa mano, Señor. Para que a ellos, Señor, sean guiados por tu Espíritu Santo y hacer lo que a ti te agrada. Cosas justas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de la vida devocional y pues primero Dios nos estaremos viendo el domingo en el servicio general a las 11 de la mañana y en el servicio de iglesia infantil a las 5 de la tarde. Les mandamos un saludo a todos los que nos están acompañando en este tiempo, un saludo hasta allá,
hasta Baja California, creo que es Tijuana, donde ya está la hermana Lupita. Le mandamos un saludo, que Dios le bendiga, hermana. Por allá, los hermanos de Pachuca también, que por ahí nos están conectando, por allá algunos que están allá en la delegación de Iztapalapa y en Xochimilco, allá en Morelos también les mandamos un saludo, que Dios les bendiga, los guarde y los siga fortaleciendo también. Y bueno, pues estamos para servirles, queremos decirles que estamos para atenderlos en el teléfono que aparece en los anuncios, y cualquier necesidad o petición de oración, aquí estamos, hermanos. Que Dios les bendiga mucho, sigamos orando unos por otros. Nos vemos al ratito en la enseñanza, ¿verdad? Sí. Sí, ahora mujeres. Ok, estaremos a las 7. Parece que hoy también es el tiempo de oración. Entonces, informamos o si quieres bajarlo a las 6:30, como tú quieras. La transmisión de 6:30. Bueno, en la tardecita vamos a mandarles ahí el anuncio, porque está lo que es la oración en Casa de Oración Guadalajara, y queremos estar conectados como cuerpo de Cristo, pero vamos, si se puede dar de 7 a 8 mujeres, lo damos, y ya empezamos con el tiempo de oración. Baja California. Estamos ahí. Dios les bendiga. Es el Rosario, Baja California. Un saludo por allá a la hermana Lupita, que Dios le bendiga. Gracias, hermana, por acá estamos viendo que se está conectando. Saludos también a los hermanos Rosaura Campos y todos los que están ahí, Alberto Santiago, a Jorge Eduardo García también, que Dios te bendiga. Y Rogelia y su familia por allá también, y los que están conectados, a hermana Feli, Adriana, que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo a todos, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Pues nos vemos al ratito, si Dios permite. Cuídense mucho.